con hambre y sed por justicia. Y Padre, danos un corazón contrito y humillado, un corazón que ore, Señor, un corazón que dependa y clame a ti. Bendice, Dios, estas peticiones que te hemos pedido. Tú las conoces todas, Dios, no hay nada oculto delante de ti. Tú estás en control, Señor. Pido que bendigas estas peticiones, Dios, y Padre, que las contestes en tu voluntad y, Padre, tu tiempo. También te pedimos que bendigas el club bíblico ahí atrás, la escuela bíblica de vacaciones. Bendice el mensaje, Señor. Ayúdanos a poner atención, a escuchar de ti, Señor. Gracias por todo, mi Padre. Por favor, ayúdanos a ver tu gloria y a ver, Señor, tu rostro brillar sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros. Gracias, Padre, por tu nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor. Abra sus Biblias. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Y ya que lo encuentre, pues le pido que se ponga de pie, por favor. Romanos 8, 26 y 27. ¿Ya lo encontramos? Ok, dice, vamos a leerlo juntos. Son 2 versículos, vamos a leerlo todos juntos, hermano. Dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Padre, gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Y, Señor, te pido que estos versículos cobren vida. Estos versículos, Señor, podamos verlos en el contexto y en el gran tema de la oración, que podamos, Señor, asimilar cada verdad, cada parte de este versículo que habla de la oración y el poder que tenemos al orar, Señor, la capacidad tan grande, Señor, que es el poder orar para ver tu poder. Bendice, Dios, esta tarde y bendice el resto del servicio en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a ver. Hemos estado aprendiendo de la oración. La semana pasada, ¿se acuerda de qué hablamos, hermanos? Hablé. Orar en el nombre de Jesús. Y cómo me bendijo ese mensaje. Fue algo tan básico, pero tan bueno recordar. Orar en el nombre de Jesús. Bueno, hoy voy a ver, hermanos, orar u orando con la ayuda del Espíritu Santo. Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Para comenzar, quiero poner en claro el tema del capítulo 8. El capítulo 8 habla de la vida espiritual. El capítulo 7 habla de la lucha con la carne y cómo en el capítulo 8 luchamos y vencemos contra la carne en el espíritu. ¿Está conmigo, hermanos? La carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Y hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. El capítulo 8 de Romanos nos habla de vivir en el espíritu. Versículo Romanos 8:6. Miren lo que dice Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es, ¿qué, hermanos? Vida y paz. En otras palabras, como voy a enfocarme en la oración, quiero que notemos que cuando oramos y andamos en la carne, no vamos a poder ver poder en la oración. Para poder orar
y ver resultados en la oración, necesitamos andar en el Espíritu, hermanos. Vea lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí vemos, la Biblia nos dice que el cristiano anda conforme a la carne. Esa es la regla, esa es lo normal. El cristiano, al Espíritu, el cristiano anda conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Esa es la regla, esa es la norma del cristianismo, andamos conforme al Espíritu. Ahora, aunque andamos conforme al Espíritu, aunque hemos sido salvos, hermano, tenemos debilidad. Vean lo que dice el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esto es, en la carne tenemos debilidad. La carne es, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Débil. Pero la verdad del Espíritu está dispuesto. La carne es débil. Ahora, cuando andamos en el Espíritu, hermanos, la carne sigue siendo débil. No porque andamos en el Espíritu, la carne es fuerte, la carne es carne y siempre va a ser débil y siempre va a ser propensa a pecar, a ofender a Dios. Entonces, vemos aquí en la palabra de Dios que el Señor nos dice en la Biblia que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y esta frase es muy interesante porque Dios compara la debilidad que hay en la creación con la debilidad que hay en los creyentes. Vea lo que dice el versículo 22. Versículo 22, por favor, hermanos. Dice, porque sabemos que toda la creación, ¿qué dice, hermanos? Gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación gime y está con dolores de parto hasta ahora. En otras palabras, la creación, hermanos, está en debilidad. La creación no puede adorar a Dios como la creación quisiera adorar a Dios porque está en debilidad. Y note, pero versículo 23, y no solo ella, sino que también, ¿qué dice, hermanos? Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también, ¿qué dice? Gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí vemos el punto número 1 del mensaje, la debilidad del cristiano. El cristiano, hermanos, es débil porque tenemos carne. Somos de carne y hueso, por eso batallamos tanto en orar. Por eso cuando oramos nos queremos quedar dormidos. Por eso cuando oramos empezamos a divagar. Por eso es difícil hincarse a orar, hermanos. Es muy difícil hincarse a orar y poder orar. Y es difícil poder descargar tu corazón en oración. Es difícil interceder por otros. ¿Por qué? Porque la carne es débil, hermanos. Así como la creación gime, está con dolores de parto hasta ahora. Así también nosotros, los cristianos, gemimos dentro de nosotros mismos. Esto es, hay una lucha aquí adentro, y en esa lucha, si pudiéramos escuchar, hermanos, lo que está pasando en la lucha de la carne contra el Espíritu, hay un gemir por la debilidad de la carne. Y la Biblia dice que esa debilidad es una debilidad, primeramente, hermanos, física. Una debilidad física. Somos débiles para orar físicamente. Hermano, a veces preferimos hacer un hoyo en la tierra y cavar con la pala que ponernos a orar 1 hora, porque físicamente somos débiles. La carne es débil. Tiene debilidad física. La carne, la verdad dice la Biblia, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos debilidad emocional. Una debilidad emocional.
Por eso, hermanos, es tan difícil derramar lágrimas en oración. Sí derramamos lágrimas en oración, pero es difícil. Es raro derramar lágrimas en oración. Pero no debería ser raro, hermanos, derramar lágrimas en oración. Ahí estaba leyendo, vea lo que dice conmigo Santiago 4. Santiago 4 dice la palabra de Dios en el versículo 4, versículo 9, bueno, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros los pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Qué dice? Afligíos, lamentad y ¿qué dice? Y llorad. Es difícil, hermanos, es difícil afligirse. ¿Y sabe por qué es bueno el ayuno, hermanos? El ayuno nos ayuda a afligirnos. Isaías 58 habla de que el ayuno es una forma de afligirnos. Cuando estamos dejando de comer, dejando de tomar agua, nos afligimos. Lamentar, es difícil lamentar. Hermano, podemos lamentar porque nuestro carro lo chocaron y lo rayaron. Y lamentamos y nos duele. Pero es difícil lamentar porque hay lugares, aquí tengo en España, donde hay población de hasta de 20,000 personas en pueblos y no hay una sola iglesia. Es difícil lamentar por eso, hermanos. Es difícil lamentar que hay pueblos que no tienen una traducción de la palabra de Dios. Estaba leyendo un correo electrónico, un mensaje del hermano Rocha, y nos estaba comentando de allá en África, en Ghana, están un equipo de traductores traduciendo a un dialecto la palabra de Dios, y gloria a Dios, hermano. Pero es difícil lamentarse por eso. Es difícil, ¿por qué? Porque somos débiles, hermanos. La debilidad no nos deja lamentarnos espiritualmente. Es difícil, hermanos. El Señor Jesucristo dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Cristo, hermano, al ver las multitudes tenía compasión. Eso es el dolor de las multitudes. Espiritualmente Jesús lo sintió. Él sintió, hermanos, como que el corazón le picaba y le ardía. ¿Por qué? Porque Él sentía la compasión de las multitudes. Pero ¿por qué yo batallo con eso? Somos débiles, hermanos. Es difícil. Ahora, note, la palabra de Dios nos dice que somos la debilidad, no solamente es una debilidad física, batallamos con orar físicamente, batallamos con orar emocionalmente, pero tenemos una debilidad también espiritual. Hermano, la debilidad espiritual es porque en la vida espiritual debemos de crecer siempre en el Señor. Estar creciendo. El cristiano, fíjese, hermano, es como el deporte. El deporte, hermanos, cuando uno deja de entrenar, empieza a debilitarse. Si usted alguna vez, yo estuve hace muchos años en la preparatoria en el equipo de atletismo y teníamos que estar haciendo ejercicio 2-3 veces por semana y el sábado había una carrera, pero si una semana dejábamos de entrenar, ya estábamos debilitándonos muscularmente, en cuanto a los pulmones, el corazón, se debilita el cuerpo rápidamente. El cuerpo tiene que mantenerse en forma o se debilita, ¿no? Si usted dése cuenta, usted quiere levantar algo pesado, cuando era joven lo levantaba sin problema, pero ahora que ya se ha dejado de ejercitar, ya es débil, no puede levantarlo tan fácil o se lastima. ¿Por qué? Por la debilidad. Así el espíritu, hermanos, igualmente tiene que estar ejercitándose uno espiritualmente para estar fuerte y firme. Ahora, la debilidad, hermanos, es parte de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza humana. Pero Dios dice, y de igual manera, el Espíritu, y mire qué palabras tan hermosas, nos ayuda, hermanos, en nuestra debilidad.
Reconozca que es débil, hermano. Si usted y yo pensamos que somos fuertes, nos equivocamos. Dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los que se piensan fuertes y firmes son los más susceptibles. Pero los que se reconocen débiles y dependientes son los que están firmes, hermanos. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo le decía al Señor, Señor, quítame este aguijón, porque no me gusta tener este padecimiento en la carne. Quítame el aguijón, Señor. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es malo ser débiles, hermanos. No es malo ser débiles. Pero sí es malo ser débiles y no reconocer nuestra debilidad y no pedirle ayuda al Señor. Ese es el problema. Ser débiles. Todos somos débiles aquí. No hay una persona fuerte, autosuficiente, una persona que no necesite ayuda. Todos necesitamos ayuda, hermanos. Por eso dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu. Reconocen, Señor, te necesito, yo no puedo, Señor, ayúdame. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermano, el Espíritu nos ayuda a razón de que nuestro cuerpo físico está débil a la tentación, al pecado. Fíjese, esa palabra ayuda es una palabra muy interesante. La palabra ayuda da la idea de alguien que se acerca a ayudarte a cargar una carga pesada. Es como Jesús cuando iba a la cruz. Y llegó este hombre, recuerden el nombre del que llegó a ayudar a Jesús. Simón de Cirene. Llegó, se le puso a un lado y los soldados lo obligaron a ayudarle a cargar la cruz. Eso es la palabra, el Espíritu nos ayuda. Esto es, el Espíritu se pone lado a lado con nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad. Y todo eso sucede cuando tú y yo, hermano, estamos viviendo una vida espiritual y oramos. Cuando tú y yo vivimos una vida espiritual, el Señor nos está continuamente ayudando. Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Por qué? Porque el viejo hombre gime. Si pudiéramos oír la lucha espiritual, oiríamos gemidos. La palabra gemidos también se puede traducir suspiros. Como el hombre interior está suspirando, gimiendo por la lucha que hay en él, y Él nos ayuda en las aflicciones, el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuál es la clave, pastor, para que el Espíritu Santo de Dios me ayude? Ser un cristiano espiritual. Esto es, ser un cristiano que anda en el Espíritu. Ser un cristiano que crucifica los deseos de la carne todos los días para entregarse al Espíritu de Dios. Versículo 18. Fíjense, versículo de Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay aflicciones, hermanos. Ahora esa palabra nos ayuda. Miren qué interesante, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Esa palabra nos ayuda. Es un verbo en presente continuo. Esto es, el Espíritu Santo nos ayuda y nos continúa ayudando y no nos deja de ayudar. Él nos ayuda constantemente. Hermano, qué bendición es saber que el Espíritu está con nosotros. Él es nuestro paracleto, Él es nuestro ayudador. Él es, hermanos, nuestro ayudador todo el tiempo cuando estamos viviendo la vida espiritual, pero también cuando oramos. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, ¿cómo se manifiesta la debilidad del cristiano? Ya les mencioné debilidad espiritual, física y debilidad emocional. Pero ¿cómo se manifiesta la debilidad del cristiano? Vea versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Qué dice? Como conviene. ¿Cómo se manifiesta, hermano, que usted y yo somos débiles espiritualmente? Bueno, aquí dice la Biblia, no sabemos cómo pedir.
no sabemos cómo pedir, o no pedimos como conviene. Esa es la debilidad. Hermano, es como un niño. Un niño es niño y hay que entender que va a ser inmaduro, va a ser vulnerable, va a ser fácilmente llevado de un lado a otro porque es niño, no está firme en su forma de pensar, aún es un niño. Igualmente los cristianos, porque somos débiles, batallamos en saber cómo pedir. Fíjese lo que dice, por favor, conmigo, hermanos, en el libro de Santiago 4. Santiago 4, por favor, hermanos. En Santiago 4, dice la palabra de Dios, versículo 3. Pedís y no recibís, porque ¿qué dice, hermanos? Pedís mal. Y no te pedís y no recibís porque pedís mal. Pero ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién pide mal? El que pide mal, hermanos, es el que no recibe, más bien. El que no recibe es el que anda en el mundo, en la carne. Dice, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad? ¿Qué dice, hermanos? Contra Dios. Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué dice, hermanos? Enemigo de Dios. Ahí vemos por qué esta persona pide mal y por qué no recibe. Porque ama al mundo. En otras palabras, anda en la carne. Anda satisfaciendo los deseos de la carne. Anda viviendo sin ignorar o ignorando que Dios quiere que se consagre, que se entregue a Él y haga su voluntad. Pero este cristiano está amando al mundo y está luchando, no entregándose a Dios. Pide, dice la Biblia, y no recibe porque pide mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, el cristiano espiritual, hermanos, pide mal, o no pide siempre como debe de pedir, pero Dios nos ayuda. ¿Ves la diferencia del cristiano espiritual y el cristiano carnal? El cristiano carnal, hermano, no perdona, tiene rencor con la gente. El cristiano carnal anda vengándose, anda criticando a otros, y dice la palabra de Dios, dice ahí en Mateo 6, fíjese lo que dice el cristiano carnal. Mateo 6, en el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Qué dicen? ¿Podemos orar sin que nuestro Padre nos perdone y que la oración sea contestada? ¿Podemos orar cuando estamos mal con Dios, hermanos, y que Dios conteste oración? No. La Biblia dice, si hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor me habría escuchado, dice la palabra de Dios. Entonces aquí hay una clara diferencia, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. El cristiano carnal pide mal, no recibe, pide para sus propios deleites. El cristiano espiritual, muchas veces pedimos mal también, pero Dios nos ayuda en la debilidad. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo, porque andamos en el Espíritu, porque Dios nos está afligiendo, nos está quebrantando para que podamos pedir como conviene. Y si no, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Versículo 26 dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Versículo 26, pero el Espíritu mismo, ¿qué dice, hermanos? Intercede por nosotros. Esto es el Espíritu, hermano. Cuando tú eres espiritual, tienes al Espíritu Santo intercediendo por ti. Vale la pena ser espiritual, hermano. Vale la pena consagrarse al Señor, vivir para Dios, dejar al mundo, no obedecer los deseos de la carne, no hacerle caso al diablo. Vale la pena porque, hermano, hay una vida plena y abundante en Cristo Jesús. Vale la pena. El Espíritu mismo intercede por nosotros. Y note que dice, con gemidos indecibles.
Ahora, hermanos, este pasaje es muy hermoso. El Espíritu intercede por nosotros. Hermano, el Espíritu Santo intercede. La palabra intercede lo hace con gemidos. Aquí es muy interesante. Gemidos es la comunicación. Esto es, el Espíritu se comunica con Dios. Él es Dios. La Trinidad habla. Cuando yo oro, la Trinidad habla. La Trinidad habla, hermanos, para ayudarnos a que la oración sea contestada, porque no podemos pedir como conviene por la debilidad que tenemos, pero porque somos espirituales y porque Dios nos ayuda. Entonces Dios, por medio del Espíritu Santo, está gimiendo. En los gemidos, hermanos, son articulaciones de comunicación que no se pueden decir con palabras humanas. Los gemidos son profundas apelaciones para el bienestar de los creyentes. Y el Espíritu Santo hace esos gemidos por nosotros cuando está intercediendo para que la oración sea contestada. Qué bendición que el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda. Hay veces que necesitamos la oración contestada, hermanos. Necesitamos que Dios nos oiga. No podemos vivir sin que Dios nos escuche la oración. Y miren, no te desanimes, el Espíritu te va a ayudar a orar. Si eres espiritual, si tú te cedes al Señor, si tú arreglas tu vida, pides perdón a Dios por tus pecados, te arreglas a cuentas con Dios y te sometes al Espíritu de Dios, tú puedes orar con confianza, sabiendo que el Espíritu Santo te va a ayudar, va a interceder por ti, va a dar gemidos indecibles. Esto es, no se pueden descifrar porque son articulaciones de comunicación más allá del lenguaje humano, apelaciones por los creyentes que no podemos entender, pero el Espíritu Santo, hermanos, está a favor de nosotros para orar. Mire, el Espíritu Santo intercede, hermanos. Cristo también intercede. ¿Quiénes somos para merecer tanto, hermanos? Es como ir a una corte e ir con un buen abogado, un abogado que siempre gana, un abogado que siempre tiene los argumentos para salvarnos de la condenación, de ser culpables. Así es, hermanos, Cristo es nuestro abogado. Cristo, Él intercede por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero fíjense, qué interesante saber esto. Cuando usted va, yo sé que hay abogados criminales, abogados que defienden crímenes o gente que hace crímenes. Y una de las cosas que un abogado que es decente, un abogado que es sincero, le va a preguntar a su cliente, ¿eres culpable o no eres culpable? Y si el cliente dice, pues soy culpable, un abogado dice, no, pues no te defiendo, a menos que sea un abogado chueco. Pero si es culpable, yo no lo defendería. Pero si dice, no, me están acusando falsamente, yo no fui, me están tratando de poner este delito en mí, pero yo no lo hice. Entonces un abogado lo defiende, hermano, porque sabe que es inocente. Y así cuando el cristiano, el Espíritu Santo sabe que el cristiano es espiritual, el cristiano está tratando de vivir una vida que agrada a Dios, está dejando el mundo, siguiendo a Cristo, el Espíritu Santo va a gemir por nosotros, el Espíritu Santo va a interceder por nosotros para que Dios, hermano, nos escuche y pueda bendecirnos como Él quiere bendecirnos. Amén. Qué bendición. Cristo intercede. Si vean conmigo, hermanos, el versículo más claro de esto es Hebreos 7, 24, 26. Hebreos 7, 24, 26. Dice la palabra de Dios, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿qué dice, hermanos? Para interceder por ellos. Esto es, Cristo intercede siempre por nosotros, hermanos. Pero mire, si no oramos, si no estamos en una vida espiritual, hermanos, Cristo no puede interceder como Él quiere interceder, porque no estamos dándole al Señor
el material para que Él interceda por nosotros. El Espíritu intercede, Cristo intercede. Ahora, esta parte es bien interesante, hermanos. Versículo 27. Esta parte es bien interesante. Mas el que escudriña los corazones. ¿Quién escudriña los corazones, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Quién escudriña los corazones? Dios. Dios escudriña los corazones. Esto yo lo haría en la aplicación del mensaje. Lo primero es información, es importante que tú sepas que un cristiano espiritual es débil, pero Dios lo ayuda, el Espíritu intercede y gime por nosotros. Pero para mí esta es la aplicación del mensaje. La aplicación del mensaje es, qué importante es cuando tú y yo oramos, tener un corazón recto delante de Dios. Tener un corazón íntegro delante de Dios, sin envidia, sin engaño, sin hipocresía. Tener un corazón, hermano, que Dios sabe que es un corazón genuino, que está buscando al Señor. ¿Por qué? Porque cuando oramos, dice la Biblia, mas el que escudriña los corazones, Dios escudriña el corazón de los cristianos, de los creyentes, y Dios sabe que hay en el corazón. Y muchos, hermanos, de la oración no es cómo lo pedimos, porque ya vemos que no pedimos como conviene muchas veces, no pedimos bien muchas veces porque somos débiles. Entonces la oración no es tanto, hermanos, qué pides o cómo lo pides. La oración es más que tú vivas una vida espiritual y que tu corazón esté recto delante de Dios. Para mí eso es el meollo de la oración. Un corazón recto. Para un corazón quebrantado, un corazón recto, no tiene que decir 1000 palabras. Como decía Silverio la semana pasada, Dios, hermano, no mide las oraciones por su longitud, dijiste, pero por su peso. Hermano, no es que tan largo oramos. Si usted lee las oraciones de la Biblia, no fueron muy largas. La oración de Cristo en Juan 17 no fue muy larga. Pero el corazón de Cristo, cuando Él oró Juan 17, era un corazón quebrantado por sus discípulos. Cuando Cristo oró en Getsemaní, hermanos, no sabemos todo lo que Él dijo, pero lo que sí sabemos es que cuando Él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí podemos ver el corazón de Cristo cuando Él oró esas oraciones, hermanos. La oración, la aplicación de este mensaje es que si queremos orar y que el Espíritu nos ayude y que Él interceda por nosotros, qué importante es que nuestro corazón esté como debe de estar, recto delante del Señor. Por eso dice la Biblia, hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mire, ¿cómo puedo yo orar, hermanos? Por ejemplo, ¿cómo puedo orar por el hermano Pili? Es un ejemplo, hermano Pili. ¿Cómo voy a orar por el hermano Pili si yo le tengo rencor? No es verdad, es una ilustración. Lo veo y le tengo rencor. Y yo, Señor, bendice al hermano Pili. No va con mi corazón. O sea, la boca dice la oración correcta. Señor, bendícelo, cuídalo del mal, no dejes caer en tentación. Y todo eso es correcto. Señor, bendice su matrimonio, correcto. Pero mi corazón, Dios sabe que aquí en mi corazón hay rencor, resentimiento, o me cae mal. ¿Cómo voy a orar, hermanos? Y el Espíritu Santo, que escudriña los corazones, va a poder interceder por mí y pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando en mi corazón yo no estoy siendo espiritual, no estoy siendo un cristiano que perdona al que me ofende, un cristiano que ama a su prójimo, sufre el agravio. Hermano, necesitamos cuidar nuestro corazón, porque dice la Biblia, del corazón mana la vida.
Primer libro de Samuel 16:7, versículos muy conocidos, pero Dios me los dio y quiero leerlos. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el que, hermano. Mira el que está orando, trae traje, y trae corbata, y combina, y habla muy bonito. Dice Dios: no mires eso. Yo miro su corazón. A veces hay tanta hipocresía, hermanos. Somos uno en la iglesia y otro allá afuera. Y venimos aquí y oramos, pero Dios sabe tu corazón, que hay hipocresía, que hay carnalidad, que hay maldad, que hay doble ánimo. Hermanos, necesitamos arreglar el corazón primero, para que Dios pueda ayudarnos en la debilidad, interceder por nosotros cuando tengamos un corazón recto delante de Él, porque Dios aprecia el corazón recto, aunque no digamos las palabras correctas. Dios sabe el corazón y Él intercede por nosotros. ¿Qué es lo que dice el primer libro de Crónicas 28:9? Primer libro de Crónicas 28:9 dice la palabra de Dios. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón, que dice, hermanos, perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dios, hermanos, escudriña el corazón, sabe el intento de los corazones y los pensamientos. Ve lo que dice, por favor, hermanos. Tengo muchos versículos. Ve lo que dice Proverbios 15:11. Proverbios 15:11. Proverbios 15, versículo 11, dice la palabra: el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto más los corazones de los hombres. Ve lo que dice conmigo. Proverbios 17, versículo 3. Proverbios 17, versículo 3. Dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba, ¿qué, hermanos? Los corazones. Jeremías 11:20. Jeremías capítulo 11, versículo 20. Pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Fíjese, Dios escudriña el corazón y la mente. Yo he expuesto mi causa. Tú sabes mi corazón, Dios. Tú sabes mi corazón para contigo, para con la gente. Señor, te encomiendo mi causa. ¿Ve? Ve lo que dice Jeremías 17:10. Este versículo es precioso. Jeremías 17:10. Mira lo que dice el Señor: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Note, hermano. Para dar a cada uno, que dice, según su camino, según el fruto de sus obras. Hermano, Dios da a cada uno según su camino, porque Dios escudriña el corazón. Terminamos. Vea lo que dice el texto, Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dice, hermanos? Intercede por los santos. Hermano, Dios conoce los corazones y va a dar conforme al camino de cada uno. Él sabe la voluntad de Dios. A veces, hermano, yo no sé la voluntad de Dios. En todos los aspectos no la sé. Pero Dios sabe mi corazón. Y Dios sabe mi vida. Él conoce mi camino. Él sabe mis obras. El Señor, hermano, sabe mi debilidad. El Señor sabe que soy polvo, hermanos. Que soy frágil. El Señor lo sabe. Pero si tú eres un cristiano espiritual, hermano, no dejes de orar. Porque Dios nos ayuda en la debilidad. No te des por vencido, porque a veces no tienes ganas de orar. A veces, hermano, hay tal desánimo que no tienes ganas de orar. No tengo ganas de orar. A veces hay tal cansancio espiritual que uno no quiere orar. A veces hay tal desánimo espiritual que uno no quiere orar. Pero estamos siguiendo y tratando. Es una lucha, hermanos.
El apóstol Pablo dijo, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Es una lucha constante, hermano. A veces no sentimos, no tenemos, no queremos, pero sigue adelante, sé espiritual, sé un cristiano que anda en el Espíritu, que Romanos 8:6, este versículo es muy claro, y termino con este versículo, Romanos 8:6, es un versículo muy chiquito, pero muy claro, y dijo el Señor lo siguiente, Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Padre, gracias por tu palabra. Pido a Dios que por favor nos ayudes en nuestra debilidad, porque somos débiles, Señor. Nadie aquí, en realidad bíblica, podemos decir, yo soy fuerte, yo nunca caigo, yo nunca me desanimo, yo nunca claudico, yo nunca me desmayo espiritualmente, yo soy fuerte. Señor, no, batallamos. Aunque andamos en el Espíritu y vivimos la vida espiritual, a veces, Señor, las pruebas son duras. Por eso tú dijiste, Señor, en Santiago 1, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Intercede por nosotros con el Espíritu Santo, con gemidos indecibles. Escudriña el corazón, Señor, y muéstranos nuestro corazón. A veces, Señor, no vemos del corazón porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero tú ves el corazón, tú ves la envidia, tú ves el rencor, tú ves la hipocresía, tú ves, Señor, el recelo que tenemos contra alguien, tú ves, Señor, la indiferencia, tú ves, Señor, el desinterés, tú ves todo eso, Padre, que tuviéramos un corazón íntegro, un corazón recto, un corazón como el de Cristo. Padre, sería hermoso orar y aunque no digamos muchas palabras, tú ves el corazón, Señor, tú bendices el corazón del creyente. Dios, ayúdanos a tener un corazón íntegro y recto delante de ti, ayúdanos a guardar nuestro corazón, quita de nosotros toda envidia, odio, orgullo, soberbia, vanagloria, Señor, prepotencia, toda, Señor, soberbia espiritual, quítala de nosotros, danos un corazón humilde, un corazón quebrantado, no como Amasías, Señor, que tenía un corazón de doble ánimo, y que no sea así nuestro corazón, Señor. Padre, gracias por esta noche y porque podemos orar con la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdanos a orar, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús.